Entonces ya tenemos a Gloria conectada a través del Zoom, la directora general de Prosoli, y les decíamos desde el principio del programa, y hemos estado promocionando durante todo el día su presencia, para conversar en principio sobre la presentación de lo que ellos han llamado el programa Supérate, un programa de asistencia social que en líneas generales o en un resumen rápido, de alguna manera viene a sustituir lo que por muchos años se ha conocido exclusivamente como la tarjeta Solidaridad. Gloria, buenas noches, bienvenida y gracias por estar con nosotros en No se diga más. Muchísimas gracias, Alex. Buenas noches. Lorena, Karina, ¿cómo están? Un Buenas noches. gusto estar con ustedes y un saludo muy especial a toda la gente que les sigue. Felices de tenerte con nosotros por acá y felices de poder conversar sobre esta iniciativa Supérate que ha causado tantas expectativas. La gente está ansiosa por saber en qué consiste Supérate. Bueno, definitivamente esto es para mí uno de los momentos más importantes en los últimos meses de cara a los cambios que está haciendo el nuevo gobierno, sobre todo en el sector social que ha sido altamente criticado porque lamentablemente la tradición en los programas sociales ha sido una tradición asistencialista, una tradición que en vez de promover a que la gente salga a la condición de pobreza, las había mantenido en la pobreza. El nuevo enfoque de Supérate es precisamente eso, es apoyar y acompañar a las familias en su salida de la pobreza. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque suena muy bonito, sí, vamos a superarnos, pero ¿cuáles son los nuevos elementos de esta intervención que está agregando el gobierno del presidente Luis Abinader? Comienzan por uno que para mí es el más importante, que es la creación de capacidades. Vamos a apoyar y a fortalecer y a ampliar todos los programas de creación de capacidades, lo que nosotros hablamos, la capacitación técnica vocacional que estamos haciendo de la mano de Infotep para preparar a la gente para el empleo y también para los emprendimientos. Entonces hemos hecho toda una articulación con las diversas instituciones del Estado para que las personas que son parte del programa tengan la opción de aprender un oficio, pero no solo que se queden con aprender y tener el título, como mucha gente dice, bueno, tengo mi título de Infotep y ahora qué. Bueno, pues vamos a conectarlos mediante el Ministerio de Trabajo con el mercado laboral, con las ofertas de empleo y por otro lado, en alianza con Promipyme y con lo que nosotros ya hemos denominado el trabajo de cara a la zona rural, con el Banco Agrícola, estamos trabajando también el apoyo para los emprendimientos con crédito a estas familias. Entonces, la idea es que no solo nos limitemos a entregar una ayuda económica que seguirá siendo y que ahora es el doble de la que existía antes de la pandemia, sino que esto va a estar acompañado de capacitación, de inclusión laboral, de apoyo y financiamiento para que la gente pueda emprender y otros nuevos elementos como es el tema de vivienda, con vivienda feliz y el sistema de cuidados. Y yo ahí más adelante le hablaré un poco del sistema de cuidados, que es uno de los nuevos elementos que agregamos con la protección social. Gloria, vamos a vamos a partir de lo negativo, pero probablemente lo negativo hacia el pasado, porque, y la pregunta que te quiero hacer es, por muchos años la tarjeta Solidaridad ha representado un instrumento con el cual se ha manejado básicamente a la gente más vulnerable de la sociedad, para chantajearla en momentos de campaña política o para simplemente amenazarlas en cuanto a si no votas por el partido que te está ofreciendo esa tarjeta, la vas a perder. Entonces, una gente que vive o que depende exclusivamente de lo poco o mucho que le pueda dar una tarjeta como esta, evidentemente tiene que hacer lo que le están exigiendo para mantener esa ayuda. ¿Cómo van a hacer ustedes o de qué manera ustedes garantizan de que con esta tarjeta Supérate no va a ocurrir lo mismo? Bueno, lo primero es que estamos en un proceso de robustecer todo el sector social, que las ayudas primero no se vean como una dádiva ni siquiera como algo que es un favor, sino más bien como un derecho. Y desde la campaña del presidente, este fue un compromiso asumido y justo es lo que estamos trabajando con la reforma del sector social que inició ayer con el lanzamiento del nuevo programa Supérate, que es el marco que aglutina la visión del gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, como las ayudas se entienden como procesos temporales de apoyo y acompañamiento de las familias, ese elemento disuasivo que se utilizaba
comúnmente es en los procesos electorales, ya no tendrá ese efecto, porque el propósito nuestro no es que la gente quede para siempre en las ayudas, sino que va a existir un mecanismo que ayude y cree conciencia y también comience a cambiar la cultura de que las ayudas son transitorias y que van a atender una situación de un momento, al menos que sea una familia que tenga una dependencia tal que requiere una ayuda ya permanente, no temporal. Entonces, al momento de que tú desarrollas estrategias que ayudan a la gente en su crecimiento y su superación, las tarjetas ya no son el centro de las ayudas. La tarjeta es uno de los elementos del programa del acompañamiento a las familias, porque adicional a lo que recibe del subsidio va a tener otras oportunidades que lo que procuramos es que en poco tiempo no dependan de las ayudas. Entonces, tú combinando el fortalecimiento de la parte normativa y la institucionalización de los programas sociales, como estamos haciendo ahora, para garantizarlo como derecho, y por otro lado, diciendo, esto es un derecho que te asiste, pero que te encamina hacia la salida de la pobreza, en un tiempo X ya tú no vas a requerir esta ayuda, sino que esta ayuda la vamos a llevar a otra población que no está dentro del programa porque los recursos son limitados, no son infinitos los recursos del Estado. Entonces, cerramos el ciclo con esta familia y pasamos a otra fase de acompañamiento, lo apoyamos para que pueda adquirir su vivienda, lo apoyamos para que pueda emprender un negocio, y entonces vamos a migrar esta ayuda a otras familias que estén en condición de pobreza. Gloria, dos cosas. Primero, ¿cuántas familias esperan ser impactadas? Y segundo, ¿qué tiempo aproximado puede durar una familia para salir del programa Supérate, ya haber pasado a otra etapa? Sí, bueno, lo primero es que en la actualidad, y es bueno recalcarlo, estamos atendiendo 1.350.000 familias. Eso incluye, y lo voy a decir con mucho énfasis, las familias que tienen la tarjeta Solidaridad. Estamos hablando de cerca de 850.000 familias que tienen tarjeta Solidaridad, que se mantienen ahora en el programa Supérate con el doble que recibían antes de la pandemia, es decir, 1.650 pesos, más todos los programas que van a ser parte de esos beneficios para ellos. A todos los nuevos programas que agregamos se les suma también a las familias de solidaridad. Y luego están 500.000 familias que fueron incluidas nuevas a raíz de la pandemia. Toda la población que estuvo en Quédate en Casa va a ser incluida automáticamente al programa de Supérate. Se hizo una segmentación y focalización porque identificamos personas que ya habían logrado conseguir un trabajo o que se pudo determinar que no estaban clasificadas dentro de pobres extremos o pobres moderados de acuerdo al SUBEN, y por eso se hizo esa segmentación y algunas personas salieron de Quédate en Casa. Pero estamos hablando de cerca del 60% de las familias que estaban en todo el acompañamiento familiar. Es el aumento que estamos haciendo. O sea, estamos aumentando el 60% de lo que había antes de la pandemia. Es una cifra histórica en nuestro país. Nunca habíamos tenido tantas personas protegidas en los programas sociales, y esto evidentemente tiene mucho que ver también con la situación que estamos viviendo con la crisis sanitaria del COVID y todos los efectos económicos que va a generar y está generando. Bien, amigos, les recordamos que estamos conversando con Gloria Reyes, directora general de Prosoli, acerca del lanzamiento del programa Supérate, como uno de los principales programas de asistencia social del gobierno del presidente Luis Abinader. Tenemos una llamada, Gloria. Vamos a escuchar a quién nos llama. Sí. Buenas noches. Muy buenas tardes. Luis Cruz, de Guarén. Felicitaciones adelante por el programa. Gracias. Pero quisiera decirle a la invitada que después de la inflación que tenemos en estos días, de cómo han aumentado los precios de todo, usted me va a disculpar, yo compro diario, día a día, y 1.650 pesitos, eso no alcanza para nada, ni le resuelve ningún problema a ninguna familia en un mes. Y me disculpan, pero dígale al presidente que eso, porque 1.650 eso no va para nada, y me disculpan. Gracias por la llamada, Luis. Yo respeto mucho su opinión, pero yo sé que hay 1.350.000 familias que piensan diferente a su opinión, de que esa ayuda solidaria es muy importante y es parte
de un acompañamiento de la familia, que no es el único, porque también tenemos otros programas, están los bonos educativos y y el BEP, que apoyan a las familias que tienen hijos en edad de escolaridad. Se suma también bono gas y bono luz, que casi todas las familias lo tienen también. Entonces, cuando vamos agregando el monto de los subsidios, pues en algunas familias estamos hablando hasta de 3.000 y un poco más en los ingresos de subsidio de parte del gobierno. Sé que estamos en una situación muy difícil y sabemos que el gobierno está trabajando muy arduo para regular toda la parte del incremento de la canasta básica. Gloria, ¿tú podrías darnos alguna referencia en cuanto a, basándonos en el comentario del señor Luis que llamaba de Gualey, ¿verdad? De Gualey era que llamaba, que decía que estos 1.600 pesos no rinden para nada, según sus palabras. ¿Tú tienes alguna referencia en cuanto a la tarjeta Solidaridad que se daba en el gobierno anterior, que para este plan en particular ofrecía la mitad de estos 1.600, 800 y algo? ¿Alcanzaba, no alcanzaba? ¿Se cubría una familia con este dinero? Como para que la gente pueda dimensionarlo adecuadamente. Gloria, ¿Se nos fue Gloria? parece que se nos fue o no la estamos escuchando. Yo creo que Se cayó la conexión con Gloria. Vamos a retomarla en breve, pero sí. yo creo que tiene inconvenientes con el audio. Bueno, Sí. amigos, vamos a recordar, probablemente vamos entonces a aprovechar de ir a la pausa de las 30, o casi de las 30. Les recordamos que estamos conversando con Gloria Reyes, directora general de Prosoli, en No Se Diga Más. Nuestro número telefónico, el 809-682-9850, o si nos quieres llamar desde el exterior, hazlo a través de la línea internacional 1833-380-0062. Ya volvemos. Estamos de regreso en No Se Diga Más. Conversamos con Gloria Reyes, directora de Progresando con Solidaridad. Gloria, aparte de la pregunta que ya nos contestaste, me gustaría saber y retomar el tema de en qué tiempo podrían estas familias salir de lo que es el programa después de haberse capacitado y haber contado con todo el apoyo para salir de la pobreza. Sí, mira, definitivamente esto va a depender mucho de la situación en la que se encuentra la familia y el tipo de familia. Pero nosotros estimamos en condiciones normales que en un periodo de 4 años, con un acompañamiento constante y una familia que venga de pobreza extrema, podríamos apoyarla en ese proceso de superación. Eso es teniendo como, vamos a decir, un escenario no tan favorable. Pero hay casos que, por ejemplo, nosotros tenemos los agricultores familiares que están trabajando en la producción agrícola, que ya están vendiéndola a los supermercados directamente. Y en pocos meses se convierten a cooperativa y ya no van a necesitar el acompañamiento del subsidio del gobierno, porque una lechuga que vendían a 5 pesos en su localidad, ahora la están vendiendo a 30 pesos al supermercado directamente sin intermediarios, con el apoyo de Supérate. Entonces va a depender evidentemente de cada uno de los casos, de las circunstancias, de la localidad donde se encuentre y también de cómo la gente asume ese proceso de creación de capacidades y de salida de la pobreza dentro de sí mismo como parte de su responsabilidad también como individuo. Eso te iba a preguntar, Gloria, con respecto al tipo de familias que van a estar incorporadas al programa o que ya están incorporadas en el programa Supérate. Las expectativas que ustedes tienen, porque también todos sabemos que hay una cantidad de personas que no cuentan o porque no tienen la voluntad de hacerlo o la disposición, o porque simplemente no les interesa. O sea, hay gente que vive, voy a decir algo que probablemente suena absurdo, pero hay gente que se conforma con una ayuda del gobierno, sea de 1.600 o de 800, y ahí se queda y no tiene ninguna otra aspiración. ¿Qué expectativa tienen ustedes para que, en cuanto a la cantidad de familias que están beneficiadas del programa Supérate, que salgan de esa condición? Bueno, aún es muy prematuro para afirmar porcentajes específicos, sobre todo porque estamos en unas condiciones muy particulares. O sea, va a depender mucho de cómo cambie el panorama del país con el avance y la reactivación económica. En estos momentos, nuestra prioridad es apoyar y atender a las familias, aunque es un propósito prioritario que la gente salga del programa.
Lo que así estamos es claro que en esta etapa los subsidios tendrán que estar por un buen tiempo, mientras vamos creando las condiciones para que tanto las familias estén estables, pero también que tengamos condiciones económicas que así lo permitan. Pero sí, yo te diría que ya a finales de año podríamos estar haciendo unas estimaciones más precisas de los tiempos y los porcentajes de familias que estarían siendo graduadas de los programas. Bueno amigos, recordamos que estamos conversando con Gloria Reyes, directora de Progresando con Solidaridad, y que nuestra línea telefónica es el 809-682-9850 y nuestra línea internacional el 1833-380-0062. Tenemos otra llamada, buenas noches. Hola. Aló. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Karina, Ale. Hola, buenas noches. Y a Gloria, me gustaría preguntarle que por qué no le respondemos a la gente cuando dicen cosas que están fuera de contexto. La tarjeta de Supérate ahora tiene 1.600 y pico, ¿no, verdad? Sí. Y antes tenía 650 pesos. El amigo que llamó ahorita dice que eso no da para nada, y cuando el ajo estaba a 300 pesos en el otro gobierno, ¿le daba para algo? Gracias. Bueno, buen punto, ¿no? Buen punto. Comparación. Sí, y lo que pasa es que No es fácil. también depende mucho del contexto de cada familia, ¿no? O sea, Claro. lo que para uno puede ser muy poco, para alguien puede ser mucho. Así es. ¿Tenemos otra llamada? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿quién nos habla y de dónde? Habla Francisco de Villaconsuelo. Francisco. Yo estaba en el programa Quédate en Casa y me sacaron, y en realidad yo lo necesito porque yo soy taxista y yo no estoy trabajando, simple y llanamente, y me sacaron del programa. Bueno, Francisco, no sé si quieres dejarnos, le pedimos los datos, Gloria, te lo hacemos llegar, a ver si es una manera de... Yo le doy mi número de sería cédula. bueno, porque en todos los casos, sí, es bueno que lo deje, porque lo que estamos haciendo es que se están reevaluando esos casos para identificar cuáles pueden ser incluidos de acuerdo a las condiciones de las familias. Es bueno que nos deje los datos. Yo con muchísimo gusto lo paso a nuestro equipo, con su teléfono también, por favor, para poder darle el seguimiento. Perfecto, ya está en contacto entonces con nuestra productora. Gloria, veo que esta iniciativa también busca mejorar el acceso a la tecnología. ¿De qué manera será esto? Bueno, como mucha gente sabe, nuestro programa tiene una red de espacios de formación para el cierre de brecha digital, que son los centros tecnológicos comunitarios, que son 105 en todo el país. Eso también forma parte de la estructura de capacitación que tiene Supérate dentro de su alcance, y justo estamos desarrollando nuevas alianzas para vincular el espacio de formación con las universidades, con institutos de formación tecnológica, además del ITLA, pero también del sector privado, justamente para lograr la inclusión de los jóvenes, esencialmente para ese cierre de brecha digital. Estamos ampliando los programas, invirtiendo más recursos en las capacitaciones que tienen que ver con la innovación y la tecnología, para llegar a ese segmento de la población de manera más directa. Para que ustedes tengan una idea, en el pasado, los programas de capacitación de los centros de Prosoli y de CTC estaban dedicados exclusivamente, o en su mayoría, un 70%, solo a las familias del programa. Ahora los centros de capacitación son abiertos para todos y todas, claro, teniendo prioridad quienes son parte de los programas, porque es la población que nos toca atender. Pero si hay un joven o una joven en una localidad que quiere inscribirse en los cursos de capacitación, son gratuitos y son abiertos para toda la ciudadanía. Entonces eso también nos ayuda a que, si no podemos lograr llegar con un subsidio a la población, estamos también apoyando y acompañando con lo que son las capacitaciones, aún no siendo parte de las familias beneficiarias. Gloria, sabemos que la gran mayoría de los hogares dominicanos tienen como cabeza de familia a una mujer, normalmente una madre soltera, que probablemente requiere no solo de ayuda, sino en muchos casos de protección. ¿Qué va a representar el programa Supérate para las mujeres dominicanas que van a ser beneficiarias del programa? Bueno, Alex, esta mañana yo leía un artículo que salió como reseña del lanzamiento de Supérate, hablando de que esta era una estrategia
de atención de la pobreza con rostro de mujer, por lo siguiente. Cerca del 64% de las familias que están protegidas por estos programas las encabezan mujeres. Y uno de los nuevos elementos que hemos agregado es todo lo relacionado a la economía del cuidado, que se oye como que un poco técnico, economía del cuidado, pero eso en términos muy llanos es la manera en la cual vamos a apoyar a nuestras mujeres, que son las principales cuidadoras, que trabajan sin remuneración, sin paga, cuidando a adultos mayores, cuidando a personas con discapacidad o a niños y niñas dentro de sus hogares, y que ahora con el programa Supérate iniciamos el proceso para que los cuidados tengan una remuneración por parte del Estado. Es decir, vamos a crear redes de cuidadores y cuidadoras que van a ser personas que son parte del programa, que se van a certificar y se van a capacitar para ser cuidadores y que vamos a contratar desde el Estado para que puedan cuidar y atender a esa población que requiere esa atención y que en muchos casos nuestras familias más pobres pues no tienen esa ayuda, ese apoyo para poder cuidar. Entonces es como un círculo vicioso. Las mujeres, jefas de hogar, si tienen un niño con discapacidad o tienen un adulto mayor bajo su cuidado, no pueden trabajar porque tienen que cuidar, pero nadie les paga por cuidar. Entonces, lo que vamos a hacer con esta nueva estrategia, que sería la primera vez en Latinoamérica que se utiliza el sistema de cuidado como una estrategia para el combate de la pobreza, vamos a comenzar a apoyar a las mujeres porque evidentemente la pobreza está altamente feminizada y uno de los principales elementos o causantes de que esto sea así es que la mayoría de la carga de cuidados recae sobre las mujeres. Oye, qué bien. Solamente con ese elemento nuevo, pues nosotros estaríamos haciendo muchísimo en favor de las mujeres más pobres de este país, buscándole oportunidades de empleo con la reactivación de la economía de cuidados, pero también ayudando en ese derecho de ser cuidados que tienen las personas dependientes. Gloria, ese último punto me parece sumamente interesante, porque además he visto muchos estudios, muchas encuestas que hablan de que hay una gran cantidad de señoras, de madres, solteras sobre todo, que les cuesta muchísimo, tanto en lo económico como a nivel logístico, tener que llevar a sus niños a guarderías que le quedan muy lejanas a su residencia. O sea que eso podría ayudar en mucho a eso. Correcto. Sabemos que la oferta de servicios de cuidados aún es muy limitada. Los centros de INAIPI no cubren ni siquiera el 30% de la demanda que tiene la población. Entonces, esta es una nueva alternativa que fortalecería desde el sector público, pero que también va a dar respuesta al sector privado que espera que hay una demanda importante de cuidadores y que ahora estarían regulados por un sistema que garantizaría y certificaría que es gente que tiene las capacidades para esto y que además va a generar nuevos empleos. Y esencialmente estos empleos van a ser destinados a las mujeres. No es excluyente porque hay cuidadores hombres también, pero sabemos que es una actividad que tradicionalmente queda vinculada a las mujeres. Por eso es tan importante el que hablemos de la economía de cuidados y de este nuevo sistema de cuidados que en Supérate comenzará este año como un plan piloto en la primera fase en 2 municipios del país y que el año próximo pretende poder cubrir a toda la población beneficiaria de Supérate y bueno, ya en la tercera etapa, pues tener todo un sistema nacional de cuidados que regule lo que son los servicios de cuidado a nivel público y privado. O sea que estamos iniciando la construcción de una nueva etapa relacionada a la protección de las familias que antes no habíamos visto en nuestro país. Bueno, Gloria, para nosotros siempre un placer hablar contigo. Gracias por atender una vez más nuestra invitación. A ustedes un placer y muchísimas gracias y a la gente que sepa que los programas y los subsidios continúan, que con Supérate mantenemos a todas las familias que estaban en Quédate en Casa recibiendo este apoyo, este acompañamiento, que no se queden recursos económicos, sino que va más allá y apoya en todo lo que es las oportunidades para la capacitación y para la inclusión laboral, ya sea mediante un empleo o mediante emprendimientos. Muchísimas gracias. Ha sido Gloria Reyes, directora general de Prosoli. Y te voy a dar a ti la palabra después que Paul lance para que separemos la entrevista, ¿verdad? Dale, Paul. Dale. Que no se diga.